Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde nos estén escuchando. Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Escríbame por la sección de preguntas, como siempre, si me ven y me escuchan bien. En este momento tienen en pantalla lo que sería la página principal, el home del Instituto Español de la Bolsa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes, iniciando la semana y dándole ya la despedida al verano. Un lunes que se inicia bastante movido, un fin del verano que de verdad nos llegó con muchas noticias que nos sorprendieron en los mercados. Primero veíamos un cambio o un suceso que puede cambiar lo que sería lo que va a hacer las elecciones en Estados Unidos. Recuerden que estamos a meses de lo que serían las elecciones en este país. Y bueno, todos nos estamos preparando y observando a ver qué va a pasar entonces, si Trump de nuevo queda en la Casa Blanca o si hay cambios en lo que sería la política estadounidense. Además, vemos entonces cómo los mercados están reaccionando ante el miedo, ante la posibilidad de una segunda ola de coronavirus. Vemos que los mercados ahora están analizando qué va a pasar en los próximos meses y si vamos a volver a lo que serían los escenarios de hace algunos meses, de comienzos de la pandemia. Por ejemplo, aquí en España hemos visto como algunas zonas de Madrid han vuelto a tener restricciones de movilidad. Se ha visto también un aumento importante en los casos y preocupación por parte de algunos actores políticos. Esto lo está sintiendo, por supuesto, los mercados. Y anoche, gran sorpresa, algo que no se veía venir definitivamente, un artículo del medio BuzzFeed News reveló con pruebas lo que sería una trama entre importantes bancos con organizaciones ilegales, con organizaciones que están en contra de lo que serían las leyes. Hablamos de organizaciones de tráfico de armas, hablamos de personas que trafican drogas, hablamos también de terroristas. Todos esos datos impactaron lo que serían los mercados. Lo vimos esta mañana Europa se levantó viendo los resultados o lo que ocurrió gracias a que se reveló esa información. Aquellas personas que están operando en IBEX, coméntenos por la sección de preguntas cómo vieron este lunes, cómo vieron este inicio de semana. Muchos de ustedes que están en IBEX nos escribieron luego de ver esto en sus pantallas, luego de ver sus monitores allí en alerta. Y bueno, como siempre, les estuvimos dando respuesta a cada uno de ustedes. Recuerden que estos escenarios en los mercados no quiere decir que todas las personas que están operando, que todas las personas que están haciendo trading van a ver pérdidas. Lo que quiere decir es que tenemos que tomar las medidas necesarias para conservar el capital y aprovechar el momento para ver en dónde podemos encontrar ganancias. Aprovecho el momento porque también muchos nos escribieron para recordarles que tenemos activo lo que es el servicio IBEX Feliz. IBEX Feliz es un servicio para las personas que están operando en IBEX y que quieren recibir esa ayuda, esa guía. En el servicio de IBEX Feliz se recibe una señal al día de lunes a viernes a través de su correo electrónico y de Telegram, y ha tenido excelentes resultados. A todas esas personas preocupadas por IBEX que nos dicen qué vamos a hacer, ahora hacia dónde vamos, ahora qué hacemos, escríbanos a nuestro correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com y pregúntenos acerca de IBEX Feliz. Por allí nos comunicaremos con ustedes para saber cuál es su posición, cómo están en los mercados y comentar si IBEX Feliz es en realidad el servicio que se adapta a sus necesidades. Pero de nuevo, si ustedes están en IBEX, se despertaron esas mañanas con esas alertas en los monitores, vieron lo que nosotros vimos desde el instituto,
No teman, es momento de actuar y de utilizar las mejores herramientas, el mejor conocimiento y la mejor cultura financiera. Así que ya saben, pueden contar con nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta de los mercados y cualquier duda sobre el servicio IBEX Feliz, un servicio para aquellas personas que están en IBEX, nos pueden escribir por el correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com y por allí le daremos toda la información. Bueno, antes de iniciar, como siempre, vamos a dar una visita, un paseo muy rapidito por lo que es la página del instituto. Como siempre, arriba a la derecha un banner en donde se anuncia nuestro próximo webinar gratuito. Recordemos que todas las semanas tenemos al menos un webinar completamente gratuito donde compartimos la cultura financiera, vemos los escenarios y nos preparamos para lo que viene. Esta vez iniciamos un lunes y nos pareció, cuando lo estábamos analizando el día de hoy, un día perfecto luego de ver cómo estamos despidiendo el verano aquí en Europa con estas noticias tan increíbles. Además tenemos en el lado izquierdo lo que serían las formaciones que están activas, el videocurso de análisis técnico para una estrategia ganadora y también la formación de cero a trader para aquellas personas que se están iniciando en el mundo de los mercados. Tenemos información también de nuestras suscripciones allí en el carrusel. Por ejemplo, ahorita sale portafolio de opciones, por allí tienen información de los servicios, de las suscripciones. En Bolsa Magazine tenemos artículos súper interesantes. Por ejemplo, esta mañana hablábamos sobre lo ocurrido en los bancos y lo que serían las acusaciones de blanqueo de capitales que se han hecho en este artículo que ven por aquí, Blanqueo de Capitales, el nuevo negocio de los banqueros, escrito por nuestro editor Mauricio Monti. Está muy bien, si no lo han leído, se los recomiendo, un buen resumen. También tenemos allí el mejor debut de los últimos años, un artículo escrito por nuestro Carlos Guayara, en donde habla de un debut interesante que ocurrió en Wall Street. Atentos, está de verdad sin desperdicio, si quieren leerlo por allí. También tenemos información de lo que serían nuestros servicios por aquí abajo y por supuesto por aquí al final las noticias, el comentario del gran Gervino, hoy hablando de la guerra de Estados Unidos y China y dándonos su análisis de lo que serían los mercados. Todos estos artículos que les estoy recomendando son artículos escritos por nuestros estrategas del Instituto Español de la Bolsa, artículos de calidad y completamente gratuitos, y ustedes pueden acceder simplemente visitando institutoespanoldelabolsa.com y allí accediendo a toda la información. Bueno, no les quiero quitar más tiempo porque este tema está muy interesante, en especial, como les dije, viendo las noticias que están iniciando esta semana. Porque al inicio de la pandemia veíamos unos mercados que no sentían, que no reflejaban lo que era la economía real. Mientras la economía real, la que vivimos en el día a día, estaba casi paralizada mundialmente, los mercados no estaban reflejando eso. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué escenarios se están manejando entonces los expertos? Llegó el momento de reencuentro de los mercados con la economía real y cómo nos preparamos para ese escenario. De eso nos hablará Carlos Guayara, trader profesional, de parte del grupo de Green Forex, estratega del Instituto Español de la Bolsa, quien trabaja de la mano con el resto del equipo de Green Forex y Bob Piaccino, quien desde los Trading Floor de Chicago realizan esos análisis tan fabulosos que nos brindan semana a semana. Así que, Carlos, mucho de qué hablar esta semana, ¿no? Hola Leonor, claro que sí, por favor confírmame que me estás escuchando bien. Por aquí te escuchamos bien. Buenísimo. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Realmente para mí es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, estar acompañándolos en este webinar que definitivamente está súper, súper interesante. Como ya les contaba Leonor, pues nada, yo soy el director de trading de habla hispana para la empresa
Intrades, que en alianza con el Instituto Español de la Bolsa, pues hemos liderado el servicio de Green Forex, uno de los servicios que sigue dominando el mercado, que sigue outperforming los resultados todos los meses y el cual definitivamente nos sentimos muy, muy orgullosos. Si ustedes todavía no saben, no tienen idea de qué estamos hablando, qué es Green Forex, pues definitivamente los invito a que le pregunten ahorita a Leonor. Ahora sobre la mitad del webinar dejaremos los datos de contactos y más porque las promociones que se vienen están espectaculares. Todo este expertise, como les contaba Leonor, viene basado desde nuestra cabeza, desde la cabeza de la organización, que es Bob Ayashin, un trader que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado y que además por su trabajo con el CME está conectado directamente con varios de los expertos a nivel mundial. Y es que definitivamente, y como lo hemos comentado en algunos webinars, una de las dificultades a la hora de ir a tradear o a la hora de tratar de analizar el mercado es que muchas veces los medios de información se quedan un poco cortos en todas las explicaciones que nos dan y de alguna forma casi que tratan de acomodar las noticias a lo que a sencillamente buscar dar una explicación de algo que muchas veces pues sencillamente no tiene explicación aparente o al menos que al menos para la información que está disponible al público pues es muy duro de entender. ¿Vale? Por eso es tan importante la expertise de nuestro eh, director global de estrategia y de análisis de mercado. Y pues bueno, eso es un poco la información que nosotros cada 8 días en este webinar con el Instituto Español de la Bolsa tratamos de compartirles. Así que bueno, hoy tenemos un webinar que me parece ideal porque definitivamente septiembre ha sido un mes un poco diferente a lo que veníamos presentando en los últimos 4 o 5 meses y en especial el día de hoy con todo lo que les contó Leonor de entrada y un par de cosas más que vamos a estar analizando junto con ustedes, se está confirmando que septiembre puede llegar a ser un mes muy complicado en la bolsa a nivel mundial y que debemos estar desde ya preparándonos para todo lo que pueda pasar. Así que por eso es que le hemos puesto este webinar Escenarios de la nueva economía. La pandemia, el coronavirus, nos ha dejado una economía totalmente distinta, donde varios modelos de negocio que antes funcionaban muy bien han quedado obsoletos y donde empresas que apenas estaban arrancando definitivamente han tenido un comportamiento espectacular. Por lo cual es muy importante sencillamente tratar de analizar algunos de los escenarios. Claramente no vamos a poder analizarlos todos por temas de tiempo y por temas de complejidad. Sin embargo, quiero hablarles un poco de cuáles son las teorías y cuáles son las tesis que tienen varios expertos a nivel mundial en los diferentes mercados que siempre estamos analizando. Y aunque yo entiendo que la mayoría de personas que se conectan acá, o al menos la mayoría de personas que están contratando nuestro servicio Green Forex, pues quisiéramos estar más que todo enterados y pendientes de lo que está pasando en Forex y donde evidentemente vamos a dedicarle un espacio muy importante a este webinar, pues acuérdense que el dinero nunca duerme, acuérdense que el dinero constantemente está viajando desde un mercado hacia otro y si ustedes no tienen un panorama claro a nivel global, si ustedes no saben qué está pasando en los otros activos y por qué el trading en otros activos les podía estar afectando, pues es muy probable que ustedes vayan a empezar a tener dificultades y que sus resultados no sean los esperados. Por eso es que es muy importante saber lo que está pasando en los diferentes mercados. ¿Vale? Así que eso es básicamente lo que vamos a revisar el día de hoy. Un poco para los que nos acompañan desde hace más tiempo, saben que nosotros siempre empezamos con una actualización de mercado para después entrar en el tema central de cada webinar. Realmente este webinar va a ser más una actualización de mercado, pero mucha más profunda, analizando mercado por mercado, país por país, economía por economía, para ver qué oportunidades interesantes se pueden hacer. Sin embargo,
Como ustedes ya me conocen y saben que yo soy muy poco teórico, que yo soy muy poco catedrático y trato de llevar toda la pantalla, lo vamos a analizar todos los activos directamente desde la gráfica para que junto con ustedes podamos ver qué escenarios probables estamos viendo en cada uno de los activos. Así que definitivamente les doy la bienvenida a ustedes a este webinar que está espectacular. Si tienen alguna persona, algún conocido que le puede interesar la información que vamos a ver hoy, que necesiten saber qué va a pasar en los mercados para este último cuatrimestre del año, qué va a pasar en los mercados para lo que resta del 2020, por favor escríbale ya mismo, mándele la invitación ahora mismo porque la información que traemos hoy junto con el Instituto Español de la Bolsa definitivamente está muy, muy poderosa. Así que bueno, pasando un poco a la gráfica, como les digo, definitivamente tenemos que empezar por el índice más tradeado a nivel mundial, que es el Standard Poor's 500. Para lo cual permítanme, voy a cambiar de indicador, aunque el OBB también nos permite analizar temas bien interesantes, pero para lo que vamos a hablar el día de hoy con ustedes, definitivamente me interesa un poco más que podamos ir viendo el Relative Strength Index o el RSI. Permítanme que aquí el autocorrector me está saboteando. Ahí está. Ok. Bueno, no me deja mostrarles el OBB junto con el RSI, entonces empecemos con el OBB y lo vamos cambiando. Miren, esto es lo que está pasando en el Standard Poor's 500. La semana pasada hablábamos de que si bien septiembre había empezado con una caída importante, estaba soportándose de una forma muy interesante en la media móvil de 50 periodos, que para los que nos acompañaron en la clase que tuvimos acerca del Golden Cross y el Dead Cross, pues saben la importancia que tiene esta media móvil en el mercado internacional. Y definitivamente el hecho de que hoy se esté confirmando una ruptura de esa zona, pues nos indica algo muy interesante en el mercado. ¿Cierto? Miren que definitivamente el viernes parecía, pues aún había algo de incertidumbre, aunque ya había algunos indicios de que la sesión podía ser bajista y de que el resto del mes podía ser bajista, pero definitivamente el movimiento de esta madrugada pues lo confirma. Y nuevamente volvemos un poco a lo que hablábamos la semana pasada, aunque claramente una de las razones fundamentales está en la noticia de los bancos, en esa investigación que salió, donde se está comprobando de alguna forma que varios bancos de los más grandes a nivel mundial estaban, no sé si colaborando, pero al menos sí digamos que permitían algunas operaciones de modelos de negocios fraudulentos o ilícitos. Y claramente el sector bancario tiene un peso importante en los diferentes índices a nivel mundial. Como nosotros lo observamos, básicamente los movers del mercado son tres básicamente en este momento y por favor escríbanlos por ahí para que los tengan muy presentes. Primero, definitivamente el tema del coronavirus, aunque cada vez digamos que está un poco más débil y pasa un poco más su fuerza, va a seguir estando en el panorama. Tenemos que seguir muy pendientes de cómo van avanzando las estadísticas de contagios a nivel mundial, de recuperación a nivel mundial y más que además estas estadísticas que de alguna forma, y por favor no me malentiendan y no quiero decir que esto deje de ser importante, sin embargo, las estadísticas han pasado a un segundo plano y más bien a lo que le están poniendo atención hoy en día los analistas más importantes a nivel mundial es las medidas de distanciamiento social, cómo están ayudando a reactivar la economía. Y ahí pues podemos entrar en un debate en el cual literalmente nos podríamos quedar toda la hora del webinar, porque definitivamente ustedes han visto que hay personas que están totalmente a favor de retomar las actividades normalmente, de volver a darles impulso a la economía y donde de alguna forma sienten que lo peor ya ha pasado.
Y por el otro lado, hay muchos detractores que dicen que estamos en un punto todavía muy frágil a nivel de pandemia y que cualquier descuido podría incitar o podría generar una nueva oleada de contagios masivos que nos haga tener un pullback mayor, que nos haga tener, digamos, que una evolución gigante en la recuperación que hasta ahora estábamos viendo. Así que eso es lo que tenemos que estar muy pendientes. Los diferentes gobiernos a nivel mundial han tomado algunas medidas de reapertura económica, tratando de conservar algunas medidas de distanciamiento social. Y básicamente lo que tendremos que ir viendo es estas medidas, qué tan efectivas han sido para reactivar la economía y si efectivamente esa reactivación de la economía justifica tal vez una nueva exposición de la gente al virus y justifica que de alguna forma pueda haber un reescalamiento en el virus. Así que es algo que la verdad está muy pronto para evaluar, por lo cual no podemos hablar de un pronóstico en este momento, o sea, estaríamos básicamente tratando de adivinar, sino que sencillamente la invitación acá es a que estemos muy pendientes de las noticias económicas, de los reportes de las compañías, aunque acabamos de terminar periodo de reportes tanto en Europa como en América, pero que estemos muy pendientes y que tengamos siempre ese feeling de cómo la economía está volviendo a la normalidad y si efectivamente de alguna forma pudimos contener el virus o no. ¿Vale? Entonces, ese es el primer tema súper importante a la hora de analizar acciones y en general yo creo que este análisis nos va a servir para varios de los tipos de activos que vamos a analizar hoy. Lo segundo es un tema de elecciones en Estados Unidos. Y nuevamente les vuelvo a decir, nunca, nunca, nunca la intención de este webinar ha sido entrar en debates políticos, ni ha sido ni apoyar ni desacreditar a ningún gobierno o a ningún presidente de ninguno de los países, ni mucho menos. Sin embargo, hay algunos datos que son importantes que tenemos que dar y que la gente tiene que saber. Independientemente del concepto que ustedes puedan tener con la presidencia de Donald Trump, definitivamente ha sido la presidencia que más abiertamente al menos ha estado soportando y ha estado promoviendo el mercado bursátil estadounidense y ha estado muy activo en tratar siempre de que las compañías, de que los índices accionarios sigan al alza mientras que el dólar esté muy controlado y en la medida de lo posible siga a la baja. Ese ha sido, digamos que, un guideline común que ha tenido Donald Trump durante sus años de presidencia, durante sus años de mandato. Y nos estamos acercando a unas elecciones muy importantes que cada vez hacen más ruido, porque aunque hace un par de meses prácticamente se daba por perdida la batalla y prácticamente se descontaba casi que una reelección del presidente Donald Trump, pues últimamente con algunas medidas que no han sido tan socialmente aceptadas, tan socialmente, digamos que, populares, pues se ha puesto en tela de juicio este resultado y cada vez su contrincante Joe Biden gana más y más adeptos, lo cual para el mercado sería una indecisión gigante. Y nuevamente, miren, acuérdense que no vamos a entrar en polémicas políticas, pero ustedes saben que al mercado bursátil le gusta el status quo. Bien o mal ya sabían la forma de actuar, la forma de proceder de Donald Trump, ya conocían su forma de pensar. Por lo tanto, el hecho de que pueda quedar elegido una persona totalmente distinta, pues va a llevar bastante incertidumbre al mercado. Los traders no van a saber si esto a largo plazo puede ser positivo o puede ser negativo y eso definitivamente puede estar afectando negativamente al mercado y esa es una de las grandes razones de este sell-off que estamos analizando aquí en septiembre. Y por último, hay un tema especulativo muy importante. Miren, cuando empezó el sell-off de septiembre, nosotros les decíamos que realmente desde lo que estamos viendo en Intrades no veíamos una perspectiva clara a nivel fundamental.
digamos que no había pasado nada especial, nada muy fuerte que pudiera llevar a una venta mayor en las acciones como la que se estaba generando ahora. Y de hecho, para los que tal vez manejan el idioma inglés, les recomiendo que busquen hoy el artículo que salió en CNBC, que lo hace Jim Cramer, uno de los traders más reconocidos, más famosos y de mayor experiencia a nivel mundial, donde básicamente defiende esto mismo que les estoy contando, pero en la opinión personal de este autor, de Jim Cramer, piensa que el sell-off del mercado definitivamente está llegando a su fin y que el movimiento de hoy puede ser el comienzo del fin del mercado bajista. Yo realmente pues respeto mucho al señor Kramer, es uno de los traders que sigo hace más años y me parece que tiene un concepto muy interesante. Sin embargo, y obviamente con todo respeto a la opinión de él, pues yo estoy un poquito en desacuerdo y desde lo que estamos viendo en la mesa de dinero de Intrades, estamos un poquito en desacuerdo, ya van a ver por qué. Lo primero, acabamos de analizarlo a nivel técnico. El rompimiento, esta media móvil de 50 periodos, pues es un indicio bien fuerte. Y nuestro view, lo que nosotros pensamos es que en el corto plazo el Standard Poor's debería ir a buscar, a probar la zona de la media móvil de 200 periodos, que está más o menos por la zona de 3100, donde además, si nos vamos un poquito atrás y claro, después de ese rally que había empezado hacia finales de junio, más o menos hacia el 25, 26 de junio, que casi había sido ininterrumpido en todo el mes de agosto, en el mes de junio sí que vemos dos intentos de pullback muy interesantes que en ambas ocasiones se vieron soportadas en la zona de 3000 a 3100. Por lo tanto, ese es nuestro primer, digamos que nuestro primer target. Nosotros estamos reajustando nuestra estrategia para ver qué oportunidades interesantes podemos tener aquí en esta zona de la media móvil de 200 periodos, ahí donde estoy ubicando esa línea, que voy a tratar de cambiarle el color para que resalte un poquito más, permítanme. Ahí está. Ese es nuestro primer target, al menos para el Standard Poor's 500. Sencillamente pensamos que a nivel técnico va, digamos que, acompañar todo este panorama fundamental que yo les acabo de contar, por lo cual les recomendaría bastante caución y bastante cautela a la hora de abrir nuevas posiciones. Ahora, habiendo dicho esto, es muy importante que tengan en cuenta que las acciones, que los índices accionarios están compuestos por diversos sectores y va a haber unos sectores más interesantes que otros. Básicamente, la lógica que deberían utilizar a la hora de tradear diferentes acciones es piensen sector por sector y en algunos casos toca compañía por compañía. ¿Qué compañía o qué sector puede estar mejor acomodado y mejor estructurado de cara a la nueva economía, la economía post-coronavirus? Que es una economía definitivamente donde los negocios virtuales van a predominar, donde los servicios y los productos que puedan ser indispensables para el trabajo desde la casa y para una vida más virtual, pues deberían ser una prioridad y donde muchos servicios que implicaban mucha interacción social, donde había muy poca innovación tecnológica, pues están condenados a morir. ¿Vale? Así que ese debería ser un análisis muy importante que deberían estar haciendo. Deberíamos tratar de mantener alguna parte de la posición larga en algunos sectores o en algunas acciones que ustedes vean sólidos y deberían estar definitivamente manejando varias coberturas en corto, porque como les digo, definitivamente este movimiento de hoy, pues a nosotros, al menos a nivel personal en Intrades, nos dice que podemos estar buscando la zona de 3000 o 3100, donde básicamente tenemos esta zona de congestión de junio, donde tenemos estos lows de junio. ¿Vale? Eso en cuanto al Standard Poor's 500. Sin embargo, como lo hablábamos la semana pasada, miren, todo el movimiento ha sido liderado por una caída en el Nasdaq, lo cual nos genera cierta preocupación porque el Nasdaq definitivamente contiene la mayoría de empresas que van a estar bien posicionadas de nuevo, de cara a esta nueva economía que venimos analizando. ¿Cierto?
Definitivamente el pullback de hoy en el Nasdaq es mucho menor que en el Standard Poor's. De hecho, esa vela, descontando el hecho de que había abierto con un gap bien importante abajo, pues en este momento se encuentra verde, lo cual digamos que es algo que nos aporta bastante tranquilidad y que digamos que nos da un respiro. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes porque el Nasdaq definitivamente es el mercado, son las acciones y es el sector que ha estado dominando la subida de las acciones durante los últimos meses, y una posible caída en el Nasdaq sería un catalizador muy, muy fuerte para el mercado. Para terminar el mercado gringo muy rápido, me gustaría que analizáramos el Dow Jones, que definitivamente pues, es uno de los índices más tradeados a nivel mundial, y miren el panorama que tenemos ahí mucho más claro. De hecho, en el Dow Jones estamos cayendo más de 800 puntos básicos, lo cual pues es bien complicado, porque para los que ya saben, a los 1000 vamos a tener un halt de 5 minutos en el mercado, es decir, se va a suspender la operación de 5 minutos por 5 minutos, y a los 1300 podríamos volver a tener otra. En este momento parece que el baño de sangre ha disminuido un poco, tal vez tenga que ver y nos ayude el cierre del mercado europeo, pero definitivamente, y miren que en el Dow Jones se ve todavía más claro la ida a buscar la media móvil de 200 periodos, y estamos mucho más cercanos, casi que podríamos decir que entre mañana y el miércoles podría estarse dando esta situación. Y por último, hay un índice accionario en Estados Unidos que tal vez no es tan reconocido, pero que es muy interesante ver en este tipo de situaciones, que es el Russell 2000. El Russell 2000 básicamente agrupa las compañías más pequeñas pero más importantes en el mercado de Estados Unidos. ¿Y por qué les digo que es tan interesante? Porque claramente las grandes corporaciones, las grandes empresas, pues tienen un músculo financiero mucho mayor y tienen tal vez una estructura mucho mejor pensada a que durante momentos de crisis, pues la empresa pueda sobrevivir de mejor forma. Pero las compañías que cotizan en el Russell sencillamente son compañías que son mucho más pequeñas, que han tenido un muy buen comportamiento y que en algún momento pudieron llegar a ser interesantes, por lo cual salieron a bolsa y digamos que han tenido comportamientos muy interesantes, pero ellas no tienen el músculo financiero que puede tener una gran compañía, por lo cual en estos momentos puede ser incluso un termómetro mucho más acertado de lo que está pasando con la economía. Y miren algo que nos llamó poderosamente la atención cuando estábamos preparando este webinar. Bueno, se me olvidó ahorita mostrarles un tema del Standard Poor's, que vuelvo muy rápido. Pero miren, esto nos llamó mucho la atención, que mientras el resto de los índices, cuando empezó el sell-off de septiembre, estaban marcando nuevos máximos, miren que el Russell en septiembre no alcanzó a marcar ningún nuevo máximo, y muy por el contrario, estaba presentando mínimos más bajos. Y ustedes saben que ese es uno de los primeros principios del trading 1.0, el análisis de tendencia, y es a máximos más bajos y mínimos más bajos podemos estar hablando de tendencias bajistas. Definitivamente hay un soporte muy interesante en la media móvil de 200 periodos, donde además se nos une esta zona de soporte de julio, y de ser vulnerada como creemos que va a ser, porque viendo los otros índices todavía tienen más espacio y pueden generar un efecto bola de nieve. Pensamos que el Russell puede estar cayendo nuevamente a buscar zonas de 1400, lo cual pues sería una caída bien importante, podría generar un poco más de nerviosismo, y no sabemos qué efecto real podría tener en los otros índices que son más importantes, pero ese es un poco el view que tenemos y el análisis del mercado americano. ¿Y por qué empezamos siempre por el americano? Yo sé que la mayoría de ustedes están en Europa, pero recuerden que el mercado americano es el que tiene mayor volumen de negociación, es socio directo con todas las economías grandes a nivel mundial, por lo cual lo que esté pasando en los índices americanos seguramente se van a ver reflejados en los índices de otros países.
Y si no me creen, vamos a hacer un repaso muy rápido por los índices europeos, donde definitivamente el principal y el más importante es el DAX, que era el que había mostrado una recuperación de forma más interesante y estaba muy cerca de llegar a los máximos prepandemia y también genera este celo fuertísimo el día de hoy, donde cae más de un 4% y se mete nuevamente un terreno bajista donde su primer soporte debería estar igualmente en la zona de 12.153. Sin embargo, esto es el DAX, que como les digo es el índice que mejor comportamiento había mostrado. Pero miren lo que pasa cuando nos pasamos, por ejemplo, al CAC 40 francés, donde definitivamente el panorama no es tan alentador. Ellos sí estaban mucho más lejos de alcanzar los máximos prepandemia, los máximos antes de marzo. Y miren que ellos sí siguen confirmando este dead cross que habíamos tenido por acá y se sigue comportando de forma muy técnica. De hecho, miren que no es una casualidad que haya empezado esta nueva caída muy cerca a la media móvil de 200 periodos, así que seguramente por ahí había bastantes órdenes acumuladas. Tenemos que estar muy pendientes a esta zona de 4.700, 4.800, porque donde tengamos una ruptura de estos mínimos presentados en agosto y de estos mínimos de este mini pullback a mediados de junio, podríamos estar hablando de una caída muy superior y estar volviendo a las 4.200 unidades por acá en los mínimos del mes de mayo. Cuando nos pasamos al MIB italiano, es un comportamiento realmente muy similar al que acabamos de ver en el CAC. Lo único es que ellos no están marcando nuevo mínimo hoy, por lo cual tienen una esperanza un poco mayor de que tal vez se puedan estar soportando aquí en la zona 19.180 aproximadamente. Pero cuando nos pasamos al IBEX español, que desafortunadamente presenta un escenario mucho más negativista. ¿Por qué? No solo fue el índice europeo, al menos de los cuatro grandes, que menos subió, que menos se recuperó post pandemia, sino que además en agosto, que en todos los índices accionarios había sido un mes súper positivo, miren que más bien fue un mes bastante en rango para el mercado. Y aunque en septiembre no había tenido la caída que habían tenido los otros índices a nivel mundial, pues miren que definitivamente la vela de hoy, si esta vela llega a cerrar por debajo de estos lows presentados el 3 de agosto, que estuvieron alrededor de 6.790, estaríamos hablando de un aumento en la caída que nos podría llegar a buscar las zonas de 6.400 o inclusive nuevamente los mínimos de marzo hacia la zona de 6.165. Por lo cual, y ya para cerrar un poco aquí el tema en acciones, que tal vez es el mercado donde más nos extendimos, tenemos una perspectiva bajista para lo que queda del mes de septiembre, tanto en Europa como en Estados Unidos, que son los dos principales mercados. Estamos viendo varios indicios bajistas. Esto seguramente va a estar en los mercados asiáticos, aunque por temas de tiempo no alcanzamos a analizarlos, pero un poco la invitación es a que si ustedes ya tenían bastantes largos abiertos de días antes, evalúen si es más rentable cerrar la posición tomando utilidades en lo que ya tenían o es más rentable tal vez abrir opciones, opciones del tipo put que les permitan ganar a la bajada sin tener que cerrar sus posiciones en acciones, lo que se conoce en opciones como un collar, y los que saben de opciones me entenderán, y es una de las opciones de eh, hedging o cobertura más interesantes que hay en el mercado bursátil. Pero definitivamente creemos que por el resto de septiembre podemos estar viendo un mes bajista para las acciones en todo el mundo y después, si las elecciones no nos sabotean y si la economía post-coronavirus sigue recuperándose al ritmo que viene, podríamos estar viendo nuevamente oportunidades muy, pero muy interesantes para abrir nuevas compras.
Sin embargo, habiendo dicho esto, y ya para terminar el tema en acciones, la invitación es a que no se salgan del todo en acciones. Todos los días vamos a seguir teniendo muy buenas oportunidades. Y para los que no me creen, miren por favor esta acción que definitivamente es uno de mis servicios y de mis acciones favoritas y es la acción de Zoom. Miren la explosión que ha tenido esta compañía y miren que, por ejemplo, hoy, teniendo un Nasdaq tan negativo, teniendo un sector tecnológico tan negativo, es una compañía que está creciendo más del 5,50%, probando sus máximos históricos y es muy probable que a pesar de todo esto, acciones como la de Zoom sigan marcando máximos históricos. Por eso es que les digo que por más que tengamos un view bajista para lo que queda de septiembre, hay que seguir analizando oportunidades alcistas en el mercado y todos los días vamos a estar viendo nuevas oportunidades. Así que bueno, Leonor, discúlpame que me alargué un poquito más de la cuenta aquí en acciones. Después del break vamos a entrar en Forex, que es el segundo mercado gigante que nos llama muchísimo la atención, pero me gustaría devolverte la pantalla y el micrófono para que por favor nos compartas todas las promociones que tenemos para el día de hoy y tus datos de contacto para todas las preguntas que podamos hacer de los servicios. Muchísimas gracias, Carlos. Nada que disculpar. Estábamos aquí, yo creo que todos tomando nota y revisando lo que nos comentas sobre los mercados. Por ejemplo, nos hablabas de tus acciones favoritas y Francesco te pregunta por la sección de preguntas, ¿qué opinas de las acciones Biofarma tipo Moderna, Inovio, Vaxar, etcétera? Claro, ahora con todo esto de el COVID, la pandemia, las noticias de vacuna, ¿dónde quedan entonces esas acciones de empresas como estas? Queda esa pregunta pendiente para la segunda parte de tu intervención. Y mientras tanto, aprovecho para aquellas personas que no tienen el servicio Green Forex, que está comandado por Bob Yashino y Carlos Guayar, quienes están allí en la cabeza del equipo Green Forex, que se activen desde ya y empiecen con este servicio de calidad. Es un servicio de primer nivel que no solamente te da la información de las operaciones que el propio equipo Green Forex colocan ellos, que el propio Green Forex ponen en práctica ellos mismos luego de sus análisis que hacen día a día, de lunes a viernes, de lo que sería el mercado norteamericano, sino que también tiene una base didáctica, porque ellos también nos dan la información de ese análisis fundamental, de ese análisis que ellos hacen incluso antes de enviar lo que serían esos resultados. Entonces tenemos una señal que da unos resultados excelentes, más un acercamiento a esa base de conocimiento que tiene el equipo Green Forex. Es un servicio muy completo que reciben en su correo electrónico y en su servicio de Telegram y que da unos excelentes resultados. Ya lo habían dicho algunas de las personas que están en este servicio. En unos meses el servicio se ha pagado solo para muchos debido a las ganancias que han visto gracias a las señales. Green Forex entonces son señales que les llegan a su correo o a su Telegram, que serían información sobre las operaciones que el equipo Green Forex está poniendo en práctica. Sin embargo, no quiero que confíen solamente en mi palabra, sino que veamos lo más importante, que son los resultados. Vamos a ver por aquí. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo full pantalla, genial. Aquí tenemos todas las operaciones del servicio Green Forex. Esto lo tienen por supuesto en nuestra página web, institutoespanoldelabolsa.com. Aquí tienen cada una de las operaciones en Forex y por aquí tenemos los resultados. A ver, PIB promedio al mes 591 con un total de PIBs de 5.319 y un porcentaje ganado. Esto es lo que tienen que anotar, eso tienen que revisar. Un porcentaje ganado 63.10%. Revisen en sus diarios de trading si ustedes alcanzan estos resultados al operar en Forex. Si aún no llegan a estos resultados,
Si les parecen que esos resultados son óptimos, que desde nuestros análisis son realmente increíbles, son realmente buenos, y como siempre aquí ponemos las pruebas de un servicio con cada una de las operaciones para que ustedes vean totalmente transparente los resultados que estamos dando. Si a ustedes les gustan lo que ven y si ustedes quieren ganar 591 pips promedios al mes, inscríbanse en el servicio Green Forex. Muy sencillo entonces. Para iniciar en el servicio Green Forex, para quienes no lo tienen aún, lo único que tienen que hacer es escribirnos un mensaje de WhatsApp a +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. La idea es que ustedes no solamente ganen en Forex, sino que aprendan a operar como lo hacen los profesionales del servicio Green Forex y que además operen con calma, que obtengan buenos resultados con tranquilidad, porque esa es la idea, para eso estamos en el mercado. Estamos en el mercado para obtener resultados, para obtener ganancias, pero también para obtener calidad de vida. No es un servicio que ustedes van a necesitar horas pegados al ordenador, es un servicio que les va a evitar a ustedes todas esas horas de repente de análisis, porque ya les van a dar los resultados y ya les van a decir cómo llegaron ellos a esa conclusión. Así que aprenden, obtienen ganancias. Bueno, todos los resultados son excelentes por suerte y gracias al trabajo que ponen cada día el equipo de Green Forex, nuestros clientes de ese servicio están bastante satisfechos con los resultados que han visto en sus propias carteras, en sus propios monitores y ya han visto las ganancias de ese servicio, así que no nos queda más que decirles a ustedes que se unan a ellos, que se unan al grupo de los ganadores que ya están, gracias a Green Forex, obteniendo ganancias. Ya saben, simplemente escribir un mensaje de WhatsApp al +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. Al ver los resultados y las noticias de esta semana que cerró, como siempre, nosotros buscamos que ustedes, las personas que nos acompañan aquí cada semana, obtengan mejores resultados, crezcan en la cultura financiera y mejoren en los mercados. Por eso decidimos hoy, esta semana, activar 2 meses gratis para aquellas personas que nos escriban al correo electrónico o al número que ven en pantalla del servicio Green Forex. Con esto van a obtener el servicio de 2 meses completamente gratis y van a poder comprobar todas las ganancias que pueden obtener con un servicio de primera calidad como Green Forex. Ya saben, lo único que tienen que hacer es escribirnos al número que ven en pantalla y esos 2 meses gratis van a ser para las primeras 10 personas que nos escriban. Háganlo ya, no se pierdan la oportunidad de disfrutar por 2 meses completamente gratis este servicio escribiéndonos al +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com y 2 meses gratis para las 10 primeras personas que nos escriban solicitando información. Así que bueno, Carlos, ¿qué te parece cómo están cerrando ya? Bueno, ya casi vamos cerrando el mes. Hola, Leonor, perdón que no podía activar el micrófono, pero sí, ya vamos cerrando el mes. Ha sido, como les decía, unos meses pues tal vez no tan buenos como los que veníamos acostumbrados, pero seguimos positivos, que es lo importante. Seguimos generando buenas oportunidades de trading y seguimos moviendo de forma muy interesante el mercado, por lo cual estamos, la verdad, muy, muy contentos y definitivamente la invitación es a que se suscriban ya mismo al servicio, a que nos recomienden con todas las personas que lo puedan necesitar, porque definitivamente es tener sencillamente una mesa de trading trabajando para ustedes 24/7, tratando de lograr los mejores resultados todos los días. En Así cuanto a es, la Carlos, pregunta que, sabes, en, 10 en primeras cuan- personas, 2 meses gratis. Simplemente escribir al +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com. 2 meses completamente gratis. Así es, así es.
En cuanto a la pregunta que me hacías, Leonor, efectivamente en el sector farmacéutico y en el sector healthcare hay muy buenas oportunidades. Sin embargo, la recomendación un poco es que a que si se van a meter en este sector, pues tengan mucha cautela porque normalmente es un sector muy volátil que depende de en gran medida de cosas que no están bajo nuestro control. Es decir, ustedes pueden ser muy juiciosos, leyendo, investigando cuáles son los avances que tiene cada uno de los laboratorios, en especial obviamente por estos días el boom está en todos los avances que puede haber con respecto a una posible tratamiento, una posible vacuna contra el coronavirus, pero al final de ustedes no dependen cómo van a salir los resultados de las pruebas o cómo van a salir los permisos por parte de las entidades sanitarias a nivel mundial. Y a veces cuando no salen los permisos o cuando sale antes de lo esperado, pues nada, eso puede tener unas volatilidades gigantes hacia arriba, que son divinas cuando uno va en largo, pero también hacia abajo, que tal vez los puede complicar. Por lo tanto, si le llamó la atención el tema, le recomendaría o apalancamientos muy bajos realmente, teniendo en cuenta pues que puede convertirse en un trade un tanto aburrido, o que tengan en cuenta que están entrando en un riesgo alto y que si por alguna razón no llegan a tener los resultados que querían, pues que estén tranquilos y no los lleva a cometer mayores errores. Eso es un poco para contestar. Ahora sí, si quieren para continuar con el webinar y hablar un poco de el mercado de Forex, pues definitivamente tenemos que empezar analizando los futuros del dólar index, que es la moneda más transada a nivel mundial y que es la que está presente en más del 88% de las transacciones todos los días a nivel internacional. Y miren, el dólar index sigue respetando esa zona que venimos hablando hace tiempo. Sin embargo, hoy por primera vez está pasando algo muy, muy especial. Y es que aunque todavía no se rompe esta zona de resistencia que miren con ustedes, y esto lo hicimos en el webinar pasado, con ustedes habíamos dejado marcadas la vez pasada, realmente en este momento lo estamos probando. Lo que está pasando muy interesante en el día de hoy es que por primera vez desde mayo de este año, es decir, casi 4 meses, por primera vez hay una vela que está cerca de cerrar por encima de la media móvil de 50 periodos, lo cual claramente va a ser un indicio bastante alcista y de completarse la ruptura, seguramente deberíamos ir a buscar en primera medida la zona de 94.80 aproximadamente, que es donde tenemos esta línea. Si quieren, voy a alargarlo un poquito más para que nos sirva de actualización para los futuros webinars. Yo en el largo plazo sigo pensando que el dólar no debería tener mucha más fuerza. La Reserva Federal de Estados Unidos cada vez se va a poner más agresiva con las medidas, aunque la semana pasada pasó algo muy particular en la conferencia del FOMC, que tendremos que hacerle el seguimiento este jueves, que vuelve a hablar el presidente de la Fed, Jerome Powell, y es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Y es que aunque se habló o tal vez tuvieron un discurso que se percibe como muy dovish, donde efectivamente se contó que la Reserva Federal estaba dispuesta para dejar las tasas de interés en esos niveles tan bajos. Y de hecho los que siguen un poco el informe que sale siempre en la Fed, siempre sacan una gráfica que es muy interesante que se llama el dot plot, o por así decirlo, la gráfica de puntos, donde se puede ver las votaciones de cada uno de los miembros para subidas o bajadas de tasas de interés en los trimestres que vienen. Y la conclusión de ese dot plot de la semana pasada es que los miembros no están viendo una subida de tasas, ojo a este dato, hasta el año 2023, lo cual definitivamente debería aportarle mucha presión bajista al dólar porque al menos en 3 años no vamos a tener nuevas subidas de tasas. Sin embargo, de hecho, ese día el mercado se comportó de forma ligeramente alcista y miren que no ha podido arrancar con fuerza al alza,
porque si nos vamos un poco más allá, y por eso es importante que ustedes se conecten a llamadas como esta para saber un poco más de lo que sale del dato. Si nos vamos a un análisis un poco más profundo, pues realmente la diferencia en el bolsillo de los consumidores, que puede ser una tasa en cero o una tasa en 0,25%, pues no es muy alta. ¿Cierto? Si lo quieren para ponerlo en términos un poco más cotidianos y más sencillos de entender, pónganse a pensar si de pronto cuando ustedes tenían tal vez un crédito para un vehículo o un crédito de vivienda, pues la diferencia entre 0 y 0,25 puntos básicos ya en este nivel de tasas tan bajas donde están, realmente es muy, muy poco lo que puede pasar. Y el tema de la emisión de más dinero puede ayudar un poco más, sin embargo, la Reserva Federal estuvo muy callada con respecto a eso. Realmente de lo que está más pendiente todo el mundo, en Estados Unidos al menos, es de posibles cambios en materia fiscal, es decir, en materia de impuestos. Si el gobierno de Trump sale, aprueba alguna ley que permita una extensión en impuestos bien importantes, eso definitivamente podría ser el impulso que necesitaría el dólar para seguir bajando, para romper esos soportes que estamos viendo últimamente y empezar a generar una tendencia bajista más definida. Sin embargo, y nuevamente volviendo al tema de las elecciones, por eso es que les decía que así ustedes tradean únicamente Forex, tienen que saber de todos los mercados porque todos los mercados están interconectados. Volviendo al tema de las elecciones, recuerden que para que pasen este tipo de medidas, no solo es el presidente Donald Trump el que toma las decisiones, sino que además tiene que confirmarlo con el Senado y con el Congreso. Y en ambas partes tenemos también demócratas, el partido rival de Donald Trump, y pues sabiendo que esto le puede servir como publicidad de cara a las elecciones, pues la verdad no está tan fácil que pase este tipo de medidas. Por lo cual tenemos que estar muy pendientes de eso. O sea, si ustedes me escuchan, es la primera vez que estoy abriendo, digamos que la posibilidad bastante fuerte a que vayamos a tener al menos una semana alcista. Si esta vela del dólar index efectivamente cierra por encima de la media móvil de 50, aunque realmente me gustaría que cerrara un poquito más arriba para que al menos no rompa la resistencia que se generó, los máximos generados el 9 de septiembre. Si lo hace, como primer target tendría la zona en 94.80 y de seguir su tendencia al alza podría estar llegando a la zona de 96. Pero hasta ahí realmente es todo el impulso que le veo al dólar index. En ese caso, mi tesis es que la media móvil de 200 periodos empezaría tal vez a aplanarse cada vez más y tal vez por acá podrían encontrarse, en lo cual sería un corto muy, muy lindo, pero tendremos que ir viendo qué va pasando. Ahora, hablando puntualmente de algunos activos en el mercado de Forex, y para no entrar en una paridad en específico, vamos a hablar de los futuros todo el tiempo. Y el primero que me llama la atención esta semana y que lo hablamos en los trades que mandamos la semana pasada son los futuros del yen. Porque miren, a pesar de que es una semana cargada de fundamentales y es una semana cargada de noticias de riesgo, es muy interesante ver que el yen más bien está dejando una vela con un indicio muy grande a la baja. Eso se conoce como un shooting star. Miren que además estamos en una zona de máximos que ya se había respetado por aquí a finales de julio y podríamos estar viendo un pullback en yenes cuando más bien la lógica nos debería decir que el tema sería diferente. Pasándonos un poco al euro. Esto es lo que está pasando con el euro. El euro se viene respetando muy bien en zonas de 1,17, 1,20 con respecto a su futuro con el dólar. ¿Cierto? Eh, es lo que estamos viendo acá, que nuevamente está probando el soporte. La verdad,
en el euro todavía vemos un soporte muy claro en esa zona y no creemos, al menos en el corto plazo, que se vaya a romper, pero si se cumple lo que les contaba en el dólar index, ayudaría a que el euro se metiera por debajo de su zona de la media móvil de 50 periodos, con lo cual sí podríamos estar viendo tal vez un pullback a esta zona de 1.15. Así que es la zona a la cual los invitaría a que estuvieran muy pendientes. Vamos a dejar por acá la línea. Sin embargo, para que pase eso, primero tenemos que romper una zona que está fuertísima, que desde julio se viene consolidando, que está por acá alrededor de 1.17, donde además tenemos en este momento la media móvil de 50 periodos. Pasándonos a la libra. La libra, por su parte, sigue, digamos que, sufriendo las acciones del primer ministro, ¿cierto? Y que fue la que empezó toda esta caída. Y hoy, junto con tanto riesgo que se está percibiendo en el mercado, realmente esta caída es un tema más especulativo, donde si yo veo un panorama de incertidumbre a nivel internacional en el mercado, pues no quiero meterme en otra moneda que pueda ser más riesgosa y es una caída muy, muy fuerte. De hecho, hay aquí una zona muy, muy importante y es que es totalmente clave en los futuros de la libra, que está alrededor de 1.2758. Y en el caso de ver un rompimiento de esta zona, definitivamente podríamos estar hablando de una caída mucho mayor de la libra que lo lleve nuevamente a la figura de 1.25, que históricamente también ha sido una zona técnica muy, muy importante. Este movimiento podría coincidir con lo que hablábamos del dólar index, del rompimiento de su resistencia el último mes con respecto a llegar a la resistencia de 94.80. Así que donde pase lo del dólar index, vemos con muy alta probabilidad que en la libra se pueda estar generando exactamente lo mismo. Ahora, para no entrar en detalle, pero sí hablar un poco de las paridades oceánicas, estamos viendo también una caída de las paridades oceánicas y, sí, y al final la reunión, acuérdense que el dólar index es la reunión, es la comparación de la fortaleza del dólar frente a una canasta de 6 monedas, de 6 paridades muy interesantes, por lo cual no es casualidad que al ver que todas las monedas están cayendo de una forma importante, el dólar index por su parte esté subiendo porque tienen una correlación definitivamente totalmente directa, aunque negativa, es una correlación muy alta y es una correlación muy, muy cercana. Así que eso es lo que está pasando y por eso es que les digo que por primera vez en varias semanas desde que estamos haciendo este webinar, eh, estoy teniendo un view levemente alcista en el dólar. Tendremos que esperar qué pasa con el dólar index, qué pasa a nivel de noticias fundamentales. Y yo creería que el dólar nos va a dar una espera, al menos hasta el jueves, con el testimonio de Jerome Powell, a no ser que empiece a filtrarse la información y se entienda que sea una información que ya se había previsto. Pero eso es un poco nuestro view en el mercado de Forex. Espero que les haya podido quedar súper claro. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que les quede, por favor, no nos duden en hacérnosla saber. Y por último, para entrar muy rápido porque se nos acabó el tiempo, en el mercado de futuros hay dos cosas que quiero destacar. Primero, nuevamente el crudo se está soportando en la zona de $40. Hoy la preocupación fue porque Libia salió a decir que podía retomar su nivel de producción normal, lo cual no le gustó ni cinco al mercado y además esto coincidió en esta zona importantísima que teníamos de resistencia donde se están encontrando la media móvil de 50 y de 200 periodos. Esa vela de hoy es muy bajista y con esa vela de hoy pensamos que durante el resto del mes podemos tener un mes bajista para que el crudo pueda estarse enrangando tal vez en esta zona de 36 a $40. Sin embargo, si en el largo plazo se empieza a retomar la economía, empieza a volver a la normalidad, pues definitivamente tendríamos que ver un rompimiento por fin de esta zona de 43 y estar hablando de un crudo que esté terminando, y ese es nuestro forecast al final del año, es un crudo que se quede en la zona de 45 a $50.
Y por último, en el mercado de commodities, el oro ya está teniendo también un comportamiento súper importante, porque desde comienzos de agosto no veíamos una caída tan fuerte. Fue una caída que llegó a desafiar el soporte de las últimas semanas, donde teníamos un low con esta vela del 12 de agosto en 1874 y miren que estuvimos muy cerca de esa zona. Sin embargo, se encuentra recogiendo y donde logremos que el oro cierre por encima de esta zona de lows que se ha formado varias velas, que básicamente está alrededor de los 1912, podemos estar hablando de una oportunidad en largo interesante, nada más por ir por este rango, o si no, por el contrario, tal vez de una caída mayor del oro buscando esta zonita de congestión que veíamos por acá en julio, que está más o menos en la zona de 1815. Esos son los dos niveles importantísimos que tenemos que tener. Esperar que hoy trate de cerrar por encima esta línea amarilla y si no, si definitivamente se confirme el rompimiento, no se les haga raro que podamos venir a una caída mayor hacia la zona de 1822. Así que bueno, Leonor, nos alargamos un poquito más, pero era muchísima información la que teníamos. De hecho, me tocó también recortar un par de análisis, pero esperamos que este análisis de mercado haya cumplido con sus expectativas, haya cumplido con el sentido de este webinar. Te devuelvo súper rápido el micrófono para que por favor te despidas de todos, para que nos vuelvas a dejar los datos de contacto. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Carlos Guayara, director. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No te escuchamos. El final, muchísimas gracias. Creo que quedó bastante completo lo que fue el análisis de los mercados y lo que será el contexto para los próximos meses que ya van a cerrar este año. Como les dije al inicio de este encuentro, para aquellas personas que nos han escrito preguntándonos sobre qué hacer porque tienen preocupación con lo que han visto el día de hoy de esa sorpresa en el mercado de IBEX, no duden en escribirnos un correo electrónico para ayudarlos y cualquier duda por favor háganoslas saber. También aquellas personas que quieren acceder a esas 10 plazas con 2 meses completamente gratis del servicio Green Forex, lo único que deben hacer es escribirnos al +34 692 926331 o a info@institutoespanoldelabolsa.com. Allí le daremos toda la información de cómo activar el servicio Green Forex y los 2 meses gratis. 2 meses completamente gratis de un servicio que seguramente les traerá unas muy buenas ganancias. Así que ya saben, si están en Forex, si quieren aumentar sus ganancias en este mercado, si llevan tiempo en Forex, si se están apenas iniciando, lo que deben hacer es llamarnos, solicitar la información, ir súper rápido para acceder a esas 10 plazas con 2 meses completamente gratis e iniciar con el equipo Green Forex. Carlos Guayara y el equipo de expertos, estrategas y traders profesionales comandados por Bob Yashino los llevará todas las semanas de la mano para obtener las mejores oportunidades del mercado. Así que ya saben, por última vez se los dejo, info@institutoespanoldelabolsa.com o +34 692 926331. Súper fácil, un mensaje, un correo electrónico solicitando la información y ya, si entran en esos 10 primeros mensajes, acceden a los 2 meses gratis. Si no, también estoy seguro que van a aprovechar de una muy buena promoción si nos explican un poco cuál es su situación en los mercados y si este servicio de Green Forex es el adecuado para ustedes. Pero ya saben, si se están iniciando, si ya tienen experiencia, si quieren un servicio que no requiera un análisis súper dedicado, si no quieren estar horas frente al ordenador, este es el servicio para ustedes. Aquellas personas que nos escriben diciendo que no operan en Forex, también pueden solicitarnos la información al correo electrónico para ver cómo podemos ayudarlos. La idea es que todos crezcamos en la cultura financiera. Tenemos servicios para muchos mercados, tenemos servicios para diferentes oportunidades en los mercados, para diferentes situaciones, ya que sabemos que cada trader es distinto, cada trader es diferente y
tenemos la opción para cada uno de ustedes. Por eso el Instituto Español de la Bolsa consta de distintos grupos de traders profesionales, estrategas, que son expertos en cada una de las materias que nos ofrecen servicio. Así que lo único que tienen que hacer, ponerse en contacto con nosotros, info@institutoespanoldelabolabolsa.com, explicarnos más o menos cuál es su situación y allí le daremos la mejor información y la mejor guía para ustedes. Así que ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Será entonces hasta la próxima semana. Vamos a ver qué pasa esta semana. Estamos siempre a la orden para lo que necesiten, cualquier duda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queden atentos de la página del instituto, siempre publicando contenido completamente gratuito y que les va a servir de mucha ayuda. Muchísimas gracias a todos quienes nos saludaron, quienes nos acompañan todas las semanas, quienes nos siguen, a nuestra familia de Green Forex, por supuesto, un gran abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz semana.